Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre la competencia desleal. ¿Ok? Profe, buenas noches, Andrés García. Buenas noches, García. Ya te quito la falla. Gracias, profe. Profe Hernán Herrera, qué pena. Ok. Bueno, necesitan que les permita compartir pantalla, ¿sí? Buenas noches. Sí, profesor, para compartir. Gracias. Listo. Ya está habilitada la opción. Bueno, una instrucción por si acaso. Me interesa que quede bien claro cada uno de los actos que la ley considera como competencia desleal, ¿ok? Y traten en lo posible de poner uno o varios ejemplos sobre cada uno de esos actos. Ahí ven la diapositiva. Sí, ahí se ve. Sí, Gracias. dale para que se bueno. haga como presentación. Ahí más abajito con el cursor, más abajito. Ahí, sí. Ujú. Compañeros, buenas noches. Profesor, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 1. Vamos a hablar sobre el tema de competencia desleal. Nuestro grupo está integrado por Adriana Beltrán, que soy yo, Luis Eduardo Lancheros, Karina Elena Martínez Herrera, Kelly Rocío Córdoba Castro, Enoel Castillo Castro, Juan Camilo Agudelo, Angie Tatiana Durán, Carolina Suárez Hernández, María Eugenia Castellanos, Diana Bautista, Andrea Bautista y Yangel Arriaga. Kelly, pasa la otra, por favor. Kelly. Bueno, vamos a hablar sobre el marco constitucional. La anterior, Kelly, por favor. Marco constitucional. La Constitución Política de Colombia en su artículo 331 establece como principios orientadores del Estado Social de Derecho colombiano la libertad de empresa y la libertad de competencia. Además que en los artículos 60 y 61 consagra la intervención del Estado en la economía y los derechos de propiedad intelectual, entre ellos los derechos de autor, signos distintivos, nuevas creaciones y marcas. Y yo tengo aquí definición jurídica de competencia desleal. La enmarcan parámetros de comportamiento como, primero, la mala fe mercantil. Segundo, malsanas costumbres mercantiles. Tercero, usos deshonestos en materia industrial y comercial. Y la más importante, la afectación de libertad de elección del consumidor o el mal funcionamiento concurrencial del mercado. Cuando un acto es calificado como desleal, hay dos tipos. El primero es que el acto o la actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad en la misma o análoga forma. Y la segunda es que el acto sea susceptible de hacer un daño. Cuando sea idóneo para perjudicar a un competidor, basta la sola probabilidad de tener la intención del daño para justificar la calificación y la sanción. La competencia es lo, bueno, acá coloqué como un pequeño refrán que hace alusión a la competencia. Entonces dice, la competencia es lo que fuerza a las compañías a salir de su complacencia o zona de confort. ¿Quién lo dice? John McKay. No sé, compañeros, ¿quién continúa? Karina. Sí, Karina. Buenas noches. Bueno, de acuerdo con una reseña histórica ante la competencia desleal, esta surgió en el siglo XIX de la mano del liberalismo económico.
Es así que una de las conquistas de la Revolución Francesa consiste en la denominada libertad de industria y de comercio. En relación con el tema de competencia desleal, han existido normas a través de la historia mercantil colombiana. También se han tratado aspectos como la sanción, control y vigilancia. Además, los efectos causados por la competencia desleal entre comerciantes. Por lo tanto, se realiza una breve reseña en lo que ha regulado todo lo referente en este tema. Ante ello tenemos la Ley 31 de 1925, que con esta se impidió la homonimia entre comerciantes, es decir, que un comerciante tuviera un nombre igual a otro, igualmente con la confusión que pudiese generar las marcas, signos y distintivos. La Ley 59 de 1936, que aprobó la Convención General Interamericana de Protección Mercaria y Comercial, la cual protege la propiedad industrial, entre otras. También tenemos la Ley 155 de 1959, que habla sobre las prácticas comerciales restrictivas y la deslealtad, y la Ley 256 de 1996, donde se dictan las normas sobre la competencia desleal. Muy buenas noches. La protección a los consumidores fue un movimiento de protección hacia los consumidores donde se inició en la década de los 60 del siglo XX. Esta idea se basa que existe un gran desequilibrio entre el consumidor, el ciudadano normal y las empresas, en donde resulta que éstas pueden cometer y cometen toda clase de abusos impunemente, pero para restablecer un punto de equilibrio en esas relaciones es indispensable la intervención del legislador. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues se trata de proteger a los consumidores mediante la imposición de normas legales de carácter imperativo. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Lanchero, soy ministro de la propiedad industrial. De acuerdo con el seguimiento histórico de la competencia desleal, con la expresión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente las marcas, y ahí la relación que existe entre la competencia desleal y la propiedad industrial, ya que se dice que quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, un objeto protegido a favor del titular del derecho exclusivo. El simple hecho de utilizar una marca ajena para un producto competidor constituye una violación del derecho exclusivo de la marca. El siguiente, por favor. Buenas noches. Bueno, a mí me tocó qué es competencia desleal y pues yo hice como mi propio análisis. Para mí la competencia desleal pues es un área de estudio al derecho de la competencia cuyo objetivo pues es reprimir actos o conductas desarrolladas por participantes del mercado cuyo actuar no se adecua a los parámetros éticos legibles a los mismos, a fin de que las consecuciones de clientes que se desarrollen en el mercado sea consecuencia de un buen actuar, de la debida elección de este y no pues de los actos no aceptables. Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso hablamos de la ley 256 de 1996. Esta habla de los actos de competencia desleal y en su artículo primero, esta ley tiene como objetivo garantizar la libre y leal competencia económica mediante la prohibición de los actos y conductas de competencia desleal. Pues de acuerdo a lo que dice ahí, es que en el artículo 10
del Convenio de París, pues fue aprobado mediante la Ley 178 de 1994. La siguiente persona. Eduardo. Perdón. En el artículo 7 dice que la prohibición general, dice que quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Qué pena, Eduardo, no se le está escuchando muy bien, Eduardo. El principio de la buena fe comercial. Allí dice que en la concordancia con el establecido por el numeral Compañero, qué pena interrumpirlo, pero no se le entiende. aprobado mediante la ley de ley 178 de 1900. De pronto los compañeros, qué pena, de pronto los compañeros del grupo para que le digan que no se le está escuchando nada. Sí, también estamos intentando avisarle. Se considera que constituye una competencia desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial o los usos honestos en materia industrial o comercial. O bien cuando esté encaminado a efectuar puede ser que la libertad de decisión del comprador o consumidor o el funcionamiento concurrencial del mercado. El numeral o el artículo 8, actos de desviación de la clientela, se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desde la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles y establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos conexos en materia industrial o comercial. Compañeros, voy a volver a leer el capítulo 2, porque es que a Eduardo no se le escuchó bien, creo. Entonces, capítulo 2, actos de competencia desleal. Artículo 7, prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. El artículo 8 indica actos de desviación de la clientela. Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial. Kelly, por favor, pasas a la siguiente. Gracias. Bueno, compañeros, un ejemplo de actos de desviación es cuando se ponen algunas personas para que empiecen a acoger la gente, o sea, no dejando que entren a algún establecimiento. Ese podría ser un ejemplo. Artículo 9, actos de desorganización y lo rezo. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Un ejemplo es cuando un asesor comercial de una inmobiliaria busque confundir la inmobiliaria. ¿Con qué? Con desorganización de formatos, con documentos administrativos y haga todo esto internamente en la empresa. ¿Con qué fin? Pues para afectar negativamente. Y obviamente este es un acto desleal que lo hace con intencionalidad, ¿no? Artículo 10. Actos de confusión. En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante la Ley 178 del 94, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Un ejemplo de esto es cuando en la diapositiva aparece una imagen, ¿no? En donde lo que se busca es que nosotros nos confundamos con las marcas. Entonces, tanto con el nombre, con el logo, ¿no?
¿Para qué? Para, además de esto, confundir a los compradores y que asimismo se le genere un perjuicio pues a la otra empresa. Además de esto, por eso cuando se hacen los registros marcarios, es una causal para que no se registre cierta marca o pues una empresa, porque pues cuando fonéticamente puede que se parezca o visualmente igual se parezca. Entonces no está permitido, evitando pues que se cometa este acto. Siguiente diapositiva. Gracias, compañera. En ese momento pues, les voy a hablar del artículo 11, actos de engaño, y artículo 12, actos de descrédito. Como los nombres mismos lo dicen, pues actos de engaño cuando tratamos de engañar para adquirir un beneficio propio, y en los actos de descrédito cuando por medio de mentiras o falsedad buscamos desacreditar la reputación o la calidad pues, de una empresa o de algún producto, bien o servicio. Entonces el artículo 11 de actos de engaño dice: en concordancia con lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante la Ley 178 del 94, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o por efecto inducir al público a error sobre las actividades, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Un ejemplo de estos actos de engaño puede ser que yo, para adquirir más clientes o para adquirir un beneficio diferente pues a otra empresa que sea de mi competencia, yo puedo decir que mis servicios los puedo prestar más rápido. Reparo celulares, pero entonces yo los reparo en menos tiempo que la competencia, cuando no estoy capacitado para hacer esa actividad. Eso en cuanto a los actos de engaño. Y el artículo 12, que habla de actos de descrédito, dice que en concordancia con lo establecido por el punto 2 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante la Ley 178 de 1994, se considera desleal la utilización o la difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de la verdad y cualquier otro tipo de práctica que tenga como objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser de esas exactas, verdaderas y pertinentes. Ejemplo claro de esto es que yo tengo en competencia 2 empresas de ropa, pero la empresa asevera que la empresa B maneja ropa de menor calidad, de ropa más mala. Entonces, en ese caso está entrando en actos de descrédito, tratando de dañar la imagen y la producción de esa otra empresa. Gracias. Artículo 13. Actos de comparación. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de esta ley, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas u omita las verdaderas. Asimismo, se considera desleal toda comparación que se refiere a extremos que no sean análogos ni comprobables. Artículo 14. Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. Esto va emanado de acuerdo con lo anterior que explicaba Juan Camilo. Artículo 15. Bueno, el artículo 15 nos está hablando sobre aquellas personas que de alguna manera estarían inhabilitadas para ejercer la actividad del comercio. Entonces creo que el profesor nos daba una explicación, si no estoy mal, sobre, digamos, cuando ocupan un cargo público, más o menos si fue lo que yo entendí, en alguno de esos términos no puede ejercer esa actividad.
Entonces nos dice el artículo 15 a la letra, dice, las personas inhábiles para comerciar, si su incapacidad no fuera notoria o si la ocultaran con sus actos de falsedad, quedan obligados por sus actos mercantiles, a menos que se probare mala fe en el otro contratante. El comerciante que tome posesión de un cargo que inhabilite para el ejercicio del comercio, lo comunicará a la respectiva cámara mediante copia del acta o diligencia de posesión o certificado del funcionario ante quien se cumplió la diligencia dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la misma. O sea que si tiene algún impedimento, pues esta persona debe comunicar, en este caso a la entidad que es la Cámara de Comercio que regula, de esta inhabilidad pasados 10 días de que pretenda o que vaya a tomar como ese ejercicio para el desempeño de lo que es la parte comercial. El artículo 16, nosotros consideramos que está haciendo como un resumen, digamos, en todo lo que son los actos que se puedan ver de alguna forma desleal en la competencia comercial, y nos está diciendo a la letra de que tiene unas consecuencias frente a aquellas personas que hagan esos actos de mala fe. Entonces la letra dice, artículo 16, siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contracuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para ejercer el comercio de 2 a 10 años. Entonces aquí prácticamente nos hace un resumen este artículo de aquellos actos que se consideran de competencia desleal y pues la consecuencia como tal que está diciendo la letra que puede ser de 2 a 10 años que le van a prohibir ejercer alguna actividad comercial dentro del término, lo que puede ser una inscripción por lo menos en la Cámara de Comercio, que es llevar el registro mercantil pues para que sea válido su actividad comercial. Sigan, compañeros. Los Sí, buenas compañeros. noches. Sí, buenas noches. A mí me tocó el artículo 19 y el artículo 20, el artículo 21. Aún no, señora María Eugenia. Le corresponde a Adriana Beltrán. Artículo 17. Inducción a la ruptura contractual. A la ruptura contractual. Se considera desleal la inducción o trabajadores, proveedores, clientes y demás obligaciones a infringir los deberes contractuales basados básicos que han contraído con los competidores. Artículo 18. Violación de normas. Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a las... Perdón. Ajá, pero no, ¿Profe? yo oyendo que ponen casi ejemplos de esos actos. ¿O lo van a poner ahorita al final? Yo tengo un caso que voy a exponer al final, Sí. profe. Profe, yo tengo un caso que voy a exponer también al final. Bueno, pueden exponer los casos, pero la idea es explicar uno por uno, o si no, entonces después yo les pregunto y me dicen entonces ustedes qué tipo de acto sería, ¿ok? Listo, continúa. Kelly, listo. Pasa a la siguiente, por favor. Listo. ¿Me toca a mí o ya terminó la compañera?
Sí, señora María Eugenia, te corresponde. Bueno, listo. Buenas noches para todos los compañeros. A mí me tocó el artículo 19, 20 y 21. Eso es de la ley 256 de 1996, la cual dice que el artículo 19 habla de los contratos de suministro y cláusulas de exclusividad. Se refiere a las empresas licoreras que dice que son territoriales. Y estas empresas se refiere a las empresas de licores de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Tolima, Valle. Dice que el Plan Santos induce al libre comercio a estas licoreras, ya que estas licoreras le generan al país una cantidad de ingresos de impuestos a la DIAN y les da como libre mercado y libre competencia. Entonces, acá nos habla la sentencia 535 de 1997, nos habla sobre de la inclusión de las cláusulas de exclusividad del contrato de suministro. En principio, es ajeno a la libertad de contratación, que aunque puede ser objetivo de varias restricciones legales, se integra en el objeto propio del derecho a la libertad de empresa. Y más o menos nos habla sobre la Constitución, que el problema constitucional realmente surge en relación con el último grupo de los requisitos, la norma. Sería inconstitucional si comprendiera sin discriminación alguna todos los pactos de exclusividad. En verdad carece de razonabilidad y proporcionalidad asumir que las cláusulas de exclusividad se violan constitucionalmente políticas, de la Constitución política, sin tomar en consideración su efecto real de la restricción de la competencia, para lo cual resulta forzoso analizar, entre otros factores, el tipo de mercado, su tamaño, la posibilidad de que el bien pueda ser reemplazado por otros, la participación de los competidores en el mercado, la existencia de poderes monopolio y oligopolios, entre otros, las cláusulas sobre la eficiencia de la generación de poder, el poder de mercado a raíz del pacto del efecto de los precios y producidos y estipulados en el grado de competencia existente en el mercado relevante. Eso se trata ese artículo. Y luego paso al artículo 20 que nos dice que es contra los actos de competencia desleal que podrán interponerse en las siguientes acciones, como la acción declarativa y condenatoria, y la acción preventiva o de prohibición. Nos habla también que el artículo 20, de acuerdo a lo dicho en el artículo 20, es claro y dice que de acuerdo a la legalidad se indemnice el perjuicio causado al demandante, y el demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso que se practique las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de esta misma ley. Paso al artículo 21, que dice que el artículo es claro y la ley habla por sí sola. Ahí es que entenderla. Entonces el artículo 21 nos dice
nos dice que en concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Convenio de París, y nos habla de la Ley 178 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington de junio de 1911, en la Corte de La Haya en el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 12 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979. Entonces nos dice, el Convenio de París nos habla del artículo 10. Y el artículo 10 nos da las indicaciones de la empresa falsa, el sitio que da falso o todos los datos que puede incluir con falsedad, como el territorio, la región o el país donde se hace el producto, que puede crearse una falsedad. De eso nos habla el artículo 10. Y ahí termino mi exposición. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. En el artículo 22, que es la legitimación pasiva, nos dice que las acciones previstas en el artículo 20, nombrado anteriormente por los compañeros, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley deberán dirigirse contra el patrono. Luego nos habla de la prescripción, que son las acciones de competencia desleal, que nos da el tiempo de 2 años a partir del momento en el que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y por el transcurso de 3 años contados a partir del momento de la realización del acto, del acto de competencia desleal. El artículo 24 nos dice que sin perjuicio de lo dispuesto en las normas legales sobre protección al consumidor, los procesos por violación a las normas de competencia desleal se tramitarán por el procedimiento abreviado descrito en el Código de Procedimiento Civil y serán competentes para su conocimiento los jueces especializados en Derecho Comercial, creados por el Decreto 2273 de 1989, en donde estos no existan, conocerán de esta clase de procesos los jueces civiles del circuito. Buenas noches. Me correspondió el artículo 25, competencia territorial. En los juicios en materia de competencia desleal será competente el juez del lugar donde el demandado tenga su lugar o establecimiento y a falta de este su domicilio. El artículo 26, petición y decreto de diligencias preliminares de comprobación. Las personas legitimadas para ejercitar acciones de competencia desleal podrán pedir al juez que con carácter urgente decrete la práctica de diligencias para la comprobación de hecho que puedan constituir actos de competencia desleal. Buenas noches. En el artículo 27, pues hablamos sobre la práctica y apreciación de la diligencia preliminar de comprobación. Esto hace referencia a que pues, se le puede realizar una solicitud al juez para que realice
una detallada descripción en cuanto a maquinarias, dispositivos, instalaciones, mediante la utilización del concepto de peritos expertos en dicho tema. Una vez el juez considere que dicho medios inspeccionados no sirven para llevar a cabo competencia desleal, dará por terminado la diligencia y puede ordenar mantener en secreto y por separado las acciones realizadas. El juez también custodiará que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o actos que construyan la competencia desleal. En el artículo 28 tenemos la certificación de las diligencias preliminares, que se puede decir que es el documento expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio destinado a la parte afectada por conductas de competencia desleal para que pueda iniciar la correspondiente acción judicial. En el artículo 29 tenemos la término para presentar la demanda. Se puede decir que no tiene efectos de demanda la acción judicial si una vez no se presenta en el plazo de 2 meses a partir de la fecha donde se practicaron pues las diligencias de comprobación de competencia desleal. Buenas noches. A mí me correspondió el artículo 30 y 31. El 30 habla sobre el reclamo de las partes afectadas por las diligencias preliminares. En esta parte, pues la parte afectada, hace la comprobación, podrá reclamar en todo caso de quien las hubiera solicitado los gastos y daños que se le hubieran ocasionado, incluido el lucro cesante. En el artículo 31 tenemos las medidas cautelares. Comprobada la realización de un acto de competencia desleal o la inminencia de la misma, el juez a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes. También si las medidas se solicitan antes de ser interpuestas la demanda, también será competente para adoptarlas el juez del lugar donde el acto de competencia desleal produzca o pueda producir efectos. Un ejemplo de esta, nosotros tenemos que la sentencia 1228 del 2015, que es sobre Danone, que es lo de alquería, está demandando a la empresa Alpina. Esto porque tiene 3 actos desleales. Ya le digo cuál es uno de esos actos. Es donde le está registra, digamos que Danone instaura la demanda porque al parecer Alpina registra en Colombia una serie de marcas idénticas o similares a las habitualmente utilizadas por Danone en todo el mundo. La otra es utilizar para publicitar sus productos en Colombia y piezas y conceptos publicitarios para televisión que previamente había utilizado Danone también en otros países. La tercera es usar en el comercio iniciativas comerciales para la identificación de algunos productos que fueron resultado de los esfuerzos de Danone y no de Alpina. También tenemos que aquí el juez determina que según Alpina impuso a Danone consiste en el uso de las piezas publicitarias. En uno de esos productos fue utilizar el Jots con Defensive, yo creo que pues todo el mundo lo conocemos, que realmente al parecer es de la marca Danone y no de Alpina. También tenemos que este es que se considera desleal y es una limitación sistemática. Se dice que es sistemática porque de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor, cuando dicha estrategia se halla encaminada a impedir o obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias puedan reputarse como una respuesta natural en el mercado. Haciendo como un resumen, es que, digamos, Danone, ya ellos tenían esta marca en otra parte del país y cuando llegaron, pues, supuestamente a Colombia pues, a comercializarlas, ya Alpina ya las tenía en venta. Entonces, por eso fue que se salió la demanda y salió la sentencia, fue de una sentencia que es la 1228 del 2015. Muchas gracias. No sé si algún compañero tenga algo más para aportar. Hola, yo quiero hacer una aclaración.
compañeros, para aclarar una cosita y que, entonces, quería contarles, pues, a los que nos están escuchando en este momento, que respecto al capítulo cuarto, las disposiciones procesales, en cuanto al trámite de la competencia desleal, fue derogado por el artículo 626 de la Ley 1564 del 2012, que es en la que empieza a regir el Código General del Proceso. Entonces, en la entrada de vigencia del Código General del Proceso, los procedimientos respecto a cómo se llevaba lo que correspondía a la materia de competencia desleal, se empieza a regir pues con los trámites del Código General del Proceso, como para dejar esa aclaración ahí. Muchas gracias. Ok. Bueno, y yo Buenas quería noches, hacer qué pena. perdón, yo voy a Profe, hacer qué una pena. Sigue, compañera, no hay Bueno, inconveniente. voy a hacer una aclaración pequeña de que, de acuerdo a la jurisprudencia, hay bastantes sentencias, como está la 032 del 2017, está la T375 del 1997, está la 288 del 2010, está la 747 de 1998, está la sentencia Perdón, María Eugenia. 775. Perdón, veo que hicieron muy poco énfasis en lo que dije al principio. O sea, lo que me interesa son los actos, que quede claridad sobre este tipo de actos, ¿sí? Ahorita hablamos muy sucintamente de las acciones y la prescripción y eso, pero los actos lo pasaron así rapidito, ¿sí? Entonces yo voy a preguntar. A ver, hago una Profe, qué pena, antes de preguntar, no sé si me pueda resolver una inquietud que me quedó. Una de las compañeras que habló del artículo 27, 28 y 29 indicaba que si era necesario se podía tomar la ayuda de un perito y quería confirmar si ese perito tiene que estar como tal reconocido como auxiliar de la justicia o puede ser un perito particular. No necesariamente conforme al Código General del Proceso. En el Código General del Proceso lo que dice es que cuando se presenta una demanda, que el demandante va a presentar el perito, ¿sí? Entonces lo que le interesa es que ese perito demuestre, digamos, la idoneidad para ese dictamen que va a presentar. Y no necesariamente tiene que ser auxiliar de la justicia, ¿ok? Bueno. Listo, profe, muchas gracias. A ver, frente a los actos, ¿quién me puede dar un ejemplo de un acto de desviación de la clientela? Yo, yo le iba a decir un acto. No quiero actos, no quiero que hablen paja de otras cosas, Buenas noches, sino Diana. puntualmente ejemplos de los actos que voy a preguntar. Eso es lo que me interesa que quede claro, no la jurisprudencia que haya ni los requisitos para la demanda. Eso no es relevante en este momento, ¿sí? O sea, lo que nos interesa es que quede claridad sobre los conceptos, sobre cuáles son esos actos que se consideran que son competencia leal, ¿sí? Doctor, buenas noches, sí, señor. En cuanto al artículo 8 que habla de actos de desviación de la clientela, un ejemplo sería un estilista que trabaja en un salón de belleza y decide abrir su propia peluquería o su propio salón de belleza y se lleva para su nuevo establecimiento todos los clientes que tenían su antiguo trabajo. Eso sería un ejemplo de acto de desviación de clientela, doctor. Y yo le iba a dar un ejemplo, pero... Sí, podría ser el ejemplo del estilista. ¿Vas a dar otro ejemplo de eso mismo, María Eugenia? Sí, o sea, es un ejemplo de competencia desleal. No, de los actos que estoy preguntando puntualmente. Puntualmente. Sí. Estamos hablando de la desviación de la clientela. El ejemplo me parece bien, el del estilista. Un ejemplo de desorganización. ¿Cuándo se podría hablar de desorganización? ¿Quién me da un ejemplo de eso? O sea, desorganización son como los recaudos de la recaudadora de Bogotá con la recaudadora Ángel, que son de Transmilenio. Y ese era, yo con todas las sentencias y todo iba a llegar a esta. Sí, perdóname, pero es que no nos podemos extender yéndonos por la rama, sino esa es la competencia, no, esa es la competencia que desleal estás diciendo de esas dos empresas, ¿por qué? ¿Por qué puntualmente? porque es de desacreditación
de esta empresa Angelcom contra la recaudadora Bogotá. O sea, la recaudadora Angelcom desprestigió a la empresa de recaudos de Bogotá, que son las empresas que manejan los recaudos de Pero ¿en qué Transmilenio, de consistió las el acto como tarjetas. tal? ¿En qué consistió El el acto, acto como tal? o sea, de desprestigio Eso no, no, de ese ejemplo no. Un ejemplo. Profe, yo le doy el ejemplo de desprestigio. desorganización. Ajá, te escucho, Agudelo. Entonces, cuando una persona, un tercero, que no hace parte de una empresa y es competencia de ella, empieza como a crear discordia entre los empleados, entre el empleador y los empleados. Pero no puedes decir con Tratando tercero, como, porque quien realiza el acto es otro comerciante para que al pues generarle o sea, sí, el caos internamente, por decirlo de alguna forma, pues me obtenga un refiero, sí, beneficio. sí, me refiero a tercero cuando es pues ajeno a esa empresa a la que se está llevando la desorganización. Entonces crea como una discordia entre el empleador y los empleados, pues desmoronando lo que es la estructura de la empresa. Por ejemplo, si una pizzería X tiene un pizzero que tiene una fórmula de la auténtica pizza italiana hecha ¿cómo es? En fogón de leña, que le llaman ellos, y entonces el comerciante propietario de la pizzería Y va y sonsaca al pizzero, le dice, oiga, véngase, yo le pago más de lo que le están pagando, tráigame la fórmula, y le sustrae ese trabajador, digamos que es fundamental en esa pizzería X. Entonces eso es un acto de desorganización, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo de desorganización. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un acto de confusión? Yo, profe, Andrea Bautista. Un comerciante de tenis decide imitar una marca reconocida con la intención de confundir al consumidor y de dar prioridad a su imitación o al producto que está vendiendo. Sí, pero un ejemplo como ¿cuál? Yo le doy el ejemplo. En el caso, profe, de esas Cambiar una marca. imitaciones que realizan Cambiar una marca como, digamos, la marca Adidas, Nike, que le ponen la misma, pues el mismo logo de la marca, pero no se llama Nike, sino Nike o Nike o algo así. Ese Nike sería la marca real. o una Adidas y lo cambian por Adidas, algo así. Ajá, También lo he visto. exacto. Ese sí, Esa es la el que imitación. dijo O sea, Arriaga podría generar la confusión. La confusión porque es realmente el mismo logo, lo único que cambian son, por decirlo así, las letras para causar confusión. Exacto. En la imitación podría diferenciarse de la confusión en que, digamos, a simple vista, pareciera que fuera igualito, que fuera idéntico, ¿sí? Que fuera el mismo producto. Entonces, en la imitación, pongamos ejemplo lo de los perfumes. Ustedes han visto que existen esos que venden los perfumes, entonces que no, que esa es una réplica AAA o Triple A. que se inventan todas unas teorías que no, que el fabricante saca por decir algo, 3 muestras y entonces la muestra 1 es la que venden allá en la Riviera, en Feico, ¿sí? Esa es la más costosa. Entonces, esta es la réplica número 2, que es muy similar, solo que dura un poquito menos. Entonces, esa sería ahí una imitación, ¿ok? Que va a ser diferente a la confusión. Porque en la confusión, como su nombre lo indica, de pronto se induce al error, ¿sí? Aunque en la imitación también puede inducirse al error, pero la persona en la imitación es más como un engaño, ¿ok? La confusión también puede darse, por ejemplo, si se utilizan logos o colores similares. Entonces puede generar como que la confusión frente al producto. Eso frente a los actos de confusión. El acto de engaño. ¿Quién me da un ejemplo del acto de engaño? Yo se lo doy, doctor. Doctor. Un comerciante
¿Puedo? Sí, sí, dale. Un comerciante afirma que su producto rejuvenece hasta 40 años sin ser afirmado en la realidad. Bueno, me imagino que está hablando del caso de Rever 3, de Amparo Grisales. Pero sí, vale el ejemplo. De hecho, ese producto o esa empresa fue sancionada por publicidad engañosa. Perfecto, sí, así fue. Ok. ¿Quién me da un ejemplo de un acto de descrédito? Un acto de descrédito podemos hablar en términos, digamos, de un restaurante, manera de ejemplo, que coloca el nombre de otro restaurante para decir que él hace mejor las cosas y eso genera, digamos, descrédito porque está haciendo pretender y está desviando la clientela de alguna manera, haciendo ver que él sí hace bien las cosas y el otro no lo está cumpliendo. No es muy claro ese ejemplo. ¿Quién me da otro ejemplo Doctor, tengo uno que sería como que una empresa o el dueño de una empresa hace publicidad anunciando sus productos y los compara con los de su competencia diciendo que los de la competencia son imperfectos o son de mala calidad o tienen efectos secundarios o algo así? Es comparar su producto con el de otra empresa y hacer ver que el de la otra empresa es de menor calidad. Hay una diferencia entre el descrédito y la comparación. Porque es Doctor, que... cuando decían que Sí, que Flores, tranquilo. cuando decían que las hamburguesas de cierta marca estaban hechas con una carne de mala calidad. Podría ser. O sea, son, digamos, de descrédito es como aseveraciones falsas. Ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue como el año pasado o hace como 2 años que hubo por ahí en las redes sociales una cantidad de información que circuló que supuestamente se había caído un tipo dentro de uno de los tanques de la Purimalta. Y entonces eso fue para desacreditar la marca como tal, para afectar la marca. ¿Sí? Como ese tipo de afirmaciones falsas que no necesariamente van a ser producto de una comparación. Porque en la comparación, a diferencia del descrédito, lo que el legislador busca o lo que quiere evitar el legislador es que no está prohibiendo que se comparen. Los productos se pueden comparar, pero en esa comparación no se puede decir afirmaciones falsas o faltar a la verdad. ¿Sí? Entonces, cuando se hace la comparación entre productos similares, entre productos análogos, y no se incurre en afirmaciones falsas o en omitir la verdad, la comparación es válida. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes a veces han visto que en los supermercados hacen comparaciones como que lleve este detergente que trae el 10% más de contenido que el otro producto. Entonces, le dicen, si usted lleva este producto, termina ahorrando mucho más o termina pagando mucho menos dinero que el otro producto. Esa comparación, si es cierta y si son productos similares, sería válida. El problema sería que compararan dos productos que no son análogos. Por ejemplo, que compararan que consuma agua cristal porque el agua es más saludable que la gaseosa. Es cierto, pero no son productos similares. Por ahí hay un comercial de té que comparan el té, ese té, con una bebida gaseosa. Y dice que tienen, creo que 7 cucharadas menos de azúcar, algo así. Eso es pura paja, porque el té tiene casi la misma cantidad de azúcar que la gaseosa. Entonces, ese tipo de afirmaciones son falsas. Están faltando a la verdad. ¿Por qué? Porque no están diciendo realmente la verdad. Ahora, si comparan, por decir algo, un jugo de frutas, un jugo natural de fruta, versus un té de esos envasados, ahí no habría una similitud o serían productos análogos. Obviamente, el jugo de fruta natural va a ser más sano, ¿sí?
pero no serían productos análogos, productos que fueran similares para poder realizar la comparación. Entonces, lo que se busca, por ejemplo, en este de la comparación es que la comparación no diga mentiras, que no falte a la verdad y que sean productos similares, para que el Profe, consumidor en al este final caso, sea el que tome la decisión cuál producto consume. Dime. entonces aplicaría como la promoción que le dan al frutiño, que tiene XY de vitaminas y no sé qué, o sea, aplicaría la comparación cuando la hacen con algún tipo de fruta, que dice que tiene vitamina C, vitamina... Sí, yo creería que es probable que en esa comparación no sea, ahí se esté cometiendo un acto de competencia desleal, porque primero que ese producto químico pues no se puede comparar con un producto natural. Primero, ahí no serían análogos, ¿sí? Y segundo, por ejemplo, que dicen, a mi juicio, dicen mentiras o faltan a la verdad cuando dicen que está aprobado o recomendado por la Federación Médica. O sea, ¿cuándo ustedes van a escuchar que un médico va a decir que una persona consuma ese tipo de productos? Nunca. Porque si ustedes miran en el empaque, por ejemplo, de esos productos dentro de digamos, de los ingredientes con los que preparan, componentes. de los componentes, hay uno que se llama amarillo número 5 y está probado que el amarillo número 5 es un cancerígeno. Entonces, ningún médico, por más liberal que quiera ser, nunca va a decir, ahí si consume ese tipo de productos de esos de polvo. Nunca lo van a recomendar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí en ese tipo de situaciones podría considerarse que están diciendo un engaño. Bueno, Tengo una duda, dime. a ver si de pronto me puede guiar o me puede ubicar. En el tema de que dicen que la Coca-Cola, en este momento, ¿cómo podríamos ubicarlo en ese sitio? Que la Coca-Cola es un producto que sí es verídico lo que comentan, pero pues de pronto el comentario es como muy ofensivo de que sirve para soltar los tornillos o algo así. En este tipo de las tres competencias, ese comentario, ¿a dónde lo podríamos ubicar? Ese podría ser un acto de descrédito. Acreditación. Perfecto, sí, porque pues igual puede ser verdad, pero pues la imagen de Coca-Cola siempre ha quebrantado en ese tema. Gracias, Do. Bueno. Listo, explotación de la reputación ajena, de pronto cuando se trata de hacer como una especie de comparación o hacer inducir en error para obtener un provecho de otro competidor que tenga un producto muy similar y generar como ese tipo de confusión. Hay a veces conductas que puede hacer la persona, en este caso el comerciante, que con la misma conducta se puedan cometer más de un acto de competencia desleal. Por ejemplo, podríamos decir que podría darse al mismo tiempo de una conducta actos de imitación y engaño o actos de confusión e imitación podrían considerarse de una misma actuación. Podría darse un acto de desorganización y un acto de inducción a la ruptura contractual con la misma conducta. O sea, con una misma conducta se pueden cometer más de un acto de los que se consideran como competencia desleal. ¿Alguna pregunta frente a estos actos que la ley considera como competencia desleal? Doc, a mí me queda la confusión. O sea, ¿cómo se aclara cuando uno dice actos de comparación y actos de imitación? O sea, por los verbos rectores que usa cada artículo. Vas a mirar que dicen puntualmente una circunstancia particular, aunque no significa que no puedan desprenderse de la misma conducta los dos actos. Pueden, no necesariamente, pero pueden incurrir de la misma conducta en dos actos. Es como si lo llevaras en el ámbito penal. ¿Ustedes ya han visto penal? ¿O no? ¿No han visto nada de penal? No, señor. No, doctor. Este trimestre. Bueno, voy a mencionar algo muy básico
de penal. A veces una persona con una conducta puede cometer más de un delito. ¿Ok? Y entonces van a terminar la fiscalía imputándole cargos por 2 delitos diferentes derivados de la misma conducta. Así sería acá. Que la misma conducta que despliega el comerciante puedan desprenderse no solo 1, sino 2 o incluso hasta 3 actos de competencia desleal de una misma conducta. Profe, como un ejemplo. Como, por ejemplo, si el comerciante trata de inducir en un engaño, mostrando de pronto que el perfume que está ofreciendo o que está vendiendo es una réplica de menor valor, pero que es el original del fabricante. Ahí puede estar no solamente generando un engaño, sino también una confusión o incluso hasta una imitación, porque el comerciante puede, en virtud de esos actos, dentro de, digamos, su explicación que dé o la parla que trate de darle al cliente para lograr venderle, incurrir en toda esa cantidad de situaciones, toda esa cantidad de cosas. Entonces, de una misma actuación se pueden desprender 2 o incluso hasta 3 actos de competencia desleal. O sea, ahí se desprende la imitación y se desprende el engaño y se desprende, ¿qué otra cosa se desprende? Bueno, podrían desprenderse varios, pero eso era por poner un ejemplo que pueden aplicarlo a muchos ejemplos. Hay 2 tipos de acciones que los dijeron los compañeros del grupo, que se desprenden de los actos de competencia leal. Y uno es la acción declarativa y de condena. ¿Qué se busca con la acción declarativa y de condena? Que el juez reconozca que se ocasionaron unos daños y que deben ser reparados con ocasión de esa conducta de competencia desleal. Entonces, digamos que aquí esta acción es cuando ya se materializa el perjuicio al comerciante. O sea, después de que ya se ocasionó la afectación. Y la otra acción es la acción prohibitiva. En la acción prohibitiva es lo contrario. Todavía no se ha materializado el daño, todavía no se ha ocasionado ese perjuicio, pero puede ocasionarse con la conducta del otro comerciante un daño. Entonces aquí se busca que el juez le ordene al otro comerciante, oiga, absténgase de tal cosa. No realice tal cosa porque puede incurrir en una competencia desleal contra el otro comerciante. Estas dos acciones tienen un término de prescripción. A ver, Karina Martínez. Karina. Sí, señor. Karina, ¿cuánto es el tiempo de prescripción? De Noel Castillo. Busca la pregunta, profe, disculpe. ¿Cuánto es el término de prescripción para ejercer estas acciones? A ver, Diana Bautista. Doctor, el tiempo de prescripción es 2 años a partir del momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal. Pero luego dice que en todo caso por el transcurso de 3 años contados a partir del momento en que se realiza el acto. Entonces, sí quería preguntarle, porque los dos parecieran decir lo mismo, pero pues no sé, ahí sí me queda la duda. Son 2 años a partir. Son diferentes porque puede darse una situación. Una situación es el comerciante se entera del acto o de la conducta del competidor
que puede considerarse como una competencia desleal. Entonces, se entera. A partir de ese momento que se entera, tiene 2 años para iniciar la demanda. Esa es una situación. Y la otra situación que dice es que el término va a ser 3 años, independientemente del momento en que se entere el perjudicado, por decirlo de alguna forma, sino que se va a contar esos 3 años desde el momento que se cometió la conducta. ¿Ok? Entonces, Ok, doctor. desde ese momento que se cometió la conducta, van a ser 3 años. ¿Quedó claro? 2 Sí, sí, señor. años desde el momento que el afectado se da por enterado. Desde el momento que se entera. A partir de ahí tiene 2 años. Ahora, ya ustedes vendrán, pensarán, bueno, ¿y cómo va a probar? Pues ya ahí tendrá que utilizar los medios probatorios que permite el Código General del Proceso para determinar cuál fue la situación por la cual tuvo conocimiento y a partir de ahí contar los 2 años. Doctor, Si una no, pregunta. aplicaría los 3 años. Doc, disculpa, cuando hay una prescripción de acción por actos de competencia desleal continuada. La competencia se va a ejercer, digamos, desde el punto de vista del momento, si en ese caso, como tú dices, se fue materializando con varias actuaciones desde el momento que se enteró el afectado. Porque pueda que se entere el afectado, pero se sigue cometiendo la conducta. Sí, es No se va a continuada. tomar entonces que cuando sea la última, a partir de ahí se cuente. No. Se tomarían los 3 años en el evento de que fuera una sola actuación y desde ese momento se tomaría entonces el plazo máximo a los 3 años. Si fuese continua, como por ejemplo el caso de lo de Uber, de la demanda de Uber, de los taxistas contra Uber, ahí se Sí. tomaría desde el momento que se enteró quien formuló la demanda, que se consideraba que estaba legitimado para presentar la demanda. ¿Ok? Ahora, hay unas situaciones que aquí no establece la ley, pero que hay que hablar de ellas. Y es, por ejemplo, el dumping. El dumping es cuando el comerciante, con tal de ganar el mercado, el precio del producto lo baja por debajo del costo de producción. Es decir, producir el producto vale 1,000 pesos. Pero entonces el comerciante, como está entrando y quiere ganar mercado, lo vende a 800. Está vendiéndolo por debajo del costo de producción para hacer quebrar a los competidores. Eso es un acto de competencia desleal que se llama dumping. Pero no es el único acto que hay. Ejemplo de ese muy, muy conocido, que ustedes ya lo han escuchado anteriormente, el caso de las cementeras, de Cemex, Holcim y Argos. ¿Qué hicieron? Se dividieron el país geográficamente en 3 zonas y entonces en esa zona donde estaba cada uno de ellos, lo que hicieron fue bajar el precio del cemento, del bulto de cemento, por debajo del costo de producción para quebrar a los pequeños productores. Ese es el dumping. Doctor, yo quisiera hacer, es que pena que le he preguntado como mucho. Quisiera comentarle algo. En esta parte, cuando hay esas competencias desleales, las acciones son Individual. no, pero las sanciones son penales o económicas. Económica. Esto no tiene nada que ver con la comisión de delitos. Esto es solamente para perseguir económicamente al competidor con la imposición de unas multas y que se paguen la respectiva indemnización. Y los Lo que procesos, mencionaron de Danone con Alpina y esos. esos son procesos declarativos. Se tramita el proceso de, digamos, de declarativo y de condena como un proceso verbal declarativo. Gracias, doctor, muy formal. Y hay otros, como por ejemplo el monopolio. El Estado es el único que puede tener el monopolio.
como por ejemplo Indumil, es el único que puede tener el monopolio de la producción de armas y la venta de las mismas, ¿ok? Así como esas, también hay, por ejemplo, órganos territoriales o entes territoriales como las licoreras, con el ejemplo que pusieron de las licoreras, donde las licoreras son de los departamentos, no son particulares, Sí. son de los departamentos. Entonces ellos son los únicos que pueden producir ron o aguardiente. No sé si ustedes han visto, a veces cuando muestran en las noticias que capturaron a no sé quiéncito porque estaba vendiendo licor adulterado. A veces no es porque adultera la fórmula, sino es porque le está haciendo competencia en esa actividad monopolística que tiene el ente territorial. Al final, ¿de qué vive la salud en los departamentos? Pues viven del vicio. Tienen una licorera en la cual venden el licor y viven de los impuestos que se le cobran no solamente al licor, sino también a las tabacaleras, por el consumo de tabaco. O sea, viven del vicio. Entonces, esa actividad monopolística solo puede hacerla el Estado, pero un particular no. Doctor, una pregunta. En estas actividades monopolísticas, ¿qué sucede? Que si hay un solo comerciante que realiza la actividad, es el que va a poner las reglas del mercado. Y por supuesto va a poner el valor. Si hay dos, entonces ya no es un monopolio, sino que sería un duopolio. Como el caso de los canales privados, Caracol y RCN. Entonces ustedes no tienen la opción, los que no tengan televisión por cable, ni tengan las plataformas digitales, Netflix, ni Prime Video, ni nada de eso, no van a tener la posibilidad de ver seguramente, sino solamente uno o el otro. Y entonces, si ustedes analizan, los dos se parece que se pusieran de acuerdo para lanzar el mismo tipo de novelas o de series o de programas al mismo tiempo. No le dan la opción al televidente de ver otra vaina diferente. Entonces, en el prime time, o sea, en la hora o en la franja horaria de mayor teleaudiencia, de mayor rating, como se llama en el medio televisivo, ponen las mismas vainas de narcotráfico, de novelas. Bueno, ustedes ya conocen que hay un honorable senador que, famoso libretista, de lo único que ha hecho es que escribir puras novelas de narcotráfico para dañarnos la cara en el exterior. Como si aquí no se pudiera hablar de otras tramas en las series o en las novelas de otro tipo de cosas, sino puro narcotráfico. Entonces, eso es un duopolio cuando hay dos agentes en el mercado que son los que ponen las reglas. Por ejemplo, Caracol y RCN son los que ponen, los que mandan la parada, que va a ver la gente de lunes a viernes en ese horario de 7 a 10 de la noche. Después de las noticias, pues, de las 8. Ustedes no sé si habrán pillado. Caracol y RCN no pasan de lunes a viernes una película en esa franja horaria. No sé si lo han Novelas. O sea, pasan Novelas y series. novelas de narcotráfico, de otras cosas, de vainas que no... Del Joe Arroyo y de Diomedes Díaz y al Bueno, mismo ahí están tiempo. repitiendo eso, pero digamos que esas de los cantantes son un poquito más aceptables que las de narcotráfico. Porque si venden esas novelas al exterior, pues, bueno, por lo menos unos cantantes y tal, lo máximo que pueden decir es, listo, el tipo era mujeriego y regó varios hijos y tal. Pero si miramos moralmente, pues eso no es tan malo como mostrar puras vainas de narcotráfico para las nuevas generaciones. O sea, para seguir incentivando esa cuestión. Entonces, eso en el duopolio. El oligopolio es cuando son varios, como los mal llamados carteles. Creo que en esta semana salió uno que se pusieron de acuerdo para las raciones, venderle las raciones a las fuerzas militares. Entonces, lo mismo también los de las pañaleras. Entonces, varios se ponen de acuerdo y actúan como un monopolio. ¿Cuál fue el pecado de las pañaleras? Que el comerciante compite con precio y con calidad. No está bien ponerse de acuerdo con los otros competidores para decir, vamos a vender el producto en tanto. Entonces, ¿cuál es el atractivo para el consumidor? El consumidor al final va a tomar la decisión a quién le compra basado en el precio y la calidad, con esa ecuación. Precio versus calidad. Entonces, hay gente que quiere consumir un café, por poner un ejemplo,
que no sea de una buena calidad y va a pagar un precio barato, pero el que quiere un producto, un café de una calidad superior, pues va a pagar un precio más alto, ¿sí? De eso se trata la regla del mercado, de la competencia. Entonces, esos también son actos que se consideran de competencia desleal. ¿Me puede hacer una pregunta, doctor? Dime. Por ejemplo, la competencia del éxito o de Carrefour o eso con el D1. El D1 tiene los precios supremamente bajos a comparación de esos almacenes. Y en realidad uno va a ver y decían que el arroz era de mala No se le escucha, señora María, no se le escucha, su conexión está de mala, señora María Eugenia. No, pero yo te escuché, yo te entendí la pregunta, tranquila. Bueno, al principio decían que era competencia desleal lo que hacía el D1, pero luego pues se pudo probar que no era ninguna competencia desleal, porque lo que hacían al principio era vender al costo de producción, 1, y 2, vender muchos productos marca propia, ¿sí? Entonces, si vendes al precio de costo, lo que si a ti te vale 1.000 pesos y tú lo vas a vender en 1.000 pesos con tal de ganar mercado, de conseguir clientes, pues no está mal. Lo que sería mal es que si te vale 1.000 pesos producirlo, lo vendas por debajo de 1.000 para conseguir clientela. Eso es lo que estaría mal y es lo que al principio pasó entre el D1, Coba Colombia, que se llama en la razón social, Coba Colombia, y el Grupo Casino y los demás que consideraban que estaban siendo ellos haciendo una competencia desleal con el tema de los precios. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para finalizar? Doc, sí, hablaba de monopolio, duopolio, ¿y cuál es el otro? Oligopolio. Perdón, Doc. Oligopolio, que son varios. Mono es uno, dúo, 2, y oligo, que son varios. Gracias, doctor. Ok, Doctor, bueno. Cuando hay sanciones por competencia desleal, ¿eso afecta a la Cámara de Comercio? No tiene nada que ver. Eso es de la superintendencia. La superintendencia tiene dos funciones. Una administrativa como un ente descentralizado, una entidad descentralizada, que impone unas sanciones, unas multas que son para la entidad, por violación, por ejemplo, al Estatuto del Consumidor, del cual hablaremos después, con el tema de las garantías y ese tipo de cosas. Y otra función que son la función jurisdiccional, es decir, los jueces que van a llevar a cabo los procesos del comerciante y por este tema de competencia leal, va a ser el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, el delegado para los asuntos jurisdiccionales. Y no es la única superintendencia, la superintendencia de sociedades también tiene función jurisdiccional y funciones administrativas, la superfinanciera también. Hay varias. Gracias, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, doctor. Es lo mismo. Feliz noche, buenas noches.